Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta edición de Fast Check Newsroom. Tema que íbamos a tratar, el cual era justo esta nueva variante de coronavirus que se ha descubierto en Inglaterra. Sé que en esta semana han habido bastantes temas interesantes. Desde lo del Brexit, que mañana va a ser efectivo, bueno, ahora ya es efectivo porque en Inglaterra ya están llegando hasta el año nuevo. Pero en este caso el Brexit, con esta nueva ley de comercio independiente y demás situaciones o condiciones fuera de la Unión Europea, pues ahora el Reino Unido ya es otra entidad diferente como país. También está otro de los temas para mí el más importante, que tal vez podría tratar en otro video, ustedes díganme en los comentarios: el aborto en Argentina, que se ha legalizado de manera, bueno, no creo que fuera una diferencia de 8 votos, pero que en sí la medida tuvo un gran apoyo popular, sobre todo por colectivos feministas y demás personalidades, y bueno, también gente no afiliada a estos movimientos que apoyó el hecho de tener el aborto legal en Argentina. Y lo que yo creo podría tener pues repercusión en el futuro, positiva o negativa, ya cada país va a ver cómo se le da en Sudamérica, ¿no? Creo que este es el primer paso para que puede que en otros países, incluyéndonos nosotros el Perú, pueda ser rebatido en algún día y bueno, puede que se legalice el aborto en un futuro cercano. Por eso son temas diferentes. Ahora vayamos a lo que nos concierne. En esta edición vamos a hablar sobre esta nueva variante de coronavirus en Inglaterra. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo inició esto? ¿Son las vacunas efectivas? Lo descubrirán en Fast Check Newsroom. Veamos ahora cuál es el panorama que rodea al Reino Unido con esta nueva mutación de coronavirus. Recordemos que el Reino Unido tiene casi un récord de 41.000 nuevos casos confirmados de contagio por esta nueva cepa de coronavirus el domingo, informó a la OMS. Además, también alertó sobre el descubrimiento de esta mutación y su mayor índice de contagio. El Reino Unido también reconoció el domingo que en este contexto va a ser difícil contener la pandemia hasta que la campaña de vacunación llegue a una gran parte de la población. Hay que recordar que el Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech y el primer país occidental en empezar a distribuirla desde el 8 de diciembre. Hasta ahora, se ha suministrado esta primera dosis a unas 400.000 personas, entre ellas ancianos, cuidadores y personal sanitario. La primera de las 2 dosis necesarias. Sin embargo, la entrega de la vacuna no se vería afectada de ninguna manera por la interrupción del transporte que está generando este nuevo punto de descontrol en la pandemia en el país británico. Bueno, ahora veamos exactamente qué pasó, qué es esta variante. Bueno, tenemos que saber primero que el Reino Unido ahora mismo está aislado del mundo por esta mutación incontrolada de coronavirus con una nueva cepa. Se dice que esta variante es hasta 70% más infecciosa, contagiosa que la cepa original que se había en Wuhan, lo cual va a afirmar, o afirmó en fin de semana pasado, el ministro de Sanidad británico Matt Hancock. Además reconoció que la propagación de la cepa pues está fuera de control. Ahora, no siempre significa que el hecho que una cepa sea más infecciosa que la otra sea, digamos, más mortal o más peligrosa. Entonces, basado en esto, en esta situación, pues Boris Johnson, recordemos que es el primer ministro de Inglaterra, reunió de emergencia su gabinete el día 21 de diciembre, después que muchos países a nivel mundial pues cortaran conexiones con el Reino Unido, entre ellos el Perú. Además que, como les dije, esta situación golpeó de manera inesperada al Reino Unido porque estaban a días previos, en este caso estamos a un día del Brexit. Los supermercados y las autoridades han asegurado en Inglaterra que aún hay reservas para abastecer a la población, no hay problema en eso. Sin embargo, les preocupa, o se temía, que por las fechas de Navidad y en este caso el Año Nuevo, hubieran grandes aglomeraciones en centros comerciales, supermercados y demás. Lo cual, digamos, en Londres se tuvo que controlar y obviamente cortar el tránsito por este nuevo surgimiento o puntos de reinfección. El 20 de diciembre Boris Johnson ha confinado, ha puesto en cuarentena a más de los 9 millones de londinenses y a otras 7 millones de personas que viven en el sur de Londres, lo cual fue muy debatible porque Boris Johnson en un inicio dijo que no iba a poner a su población en cuarentena, le dijo que sí y bueno, al fin y al cabo se contradijo mucho y puede haber perjudicado porque algunas de estas personas tal vez no pasaron Navidad o no podrían pasar Año Nuevo con sus familiares. Bueno, tras haber visto el panorama que rodea esta nueva cepa de coronavirus, veamos en sí qué es una mutación. Creo que, bueno, no sé, la audiencia que me está viendo pueden ser nuevos en YouTube,
pueden ser algunos conocidos míos, podemos estar en el colegio Fresco y demás. En este caso, si hemos estado en biología, tenemos que recordar que en este caso las mutaciones son cambios en la estructura de ADN o ARN en pues un organismo. Ahora, como les dije, no significa que estos cambios hagan que un virus de estructura sea más resistente. Incluso hay mutaciones que pueden ir en contra, o sea, pueden ser perjudiciales para el organismo en sí que ha mutado. Entonces, como les dije, en este código genético de ADN o ARN está encapsulado en una vesícula de proteínas. Lo que les dije, nuestras estructuras están en estas proteínas. Entonces tenemos que recordar que los virus no se pueden replicar por sí solos, y eso es obvio. Un virus tiene que infectar o dañar a una célula huésped para poder multiplicarse y dividirse. Y es en este caso donde se da el proceso de mutación. Porque en este caso algunos científicos del genoma, por ejemplo el Instituto del Genoma Humano, establecen que, digamos, estas mutaciones se dan por errores. O sea, al momento de hacer la transcripción de bases secuenciadas, puede que haya algo que no cuadre, un patrón que simplemente no estuvo bien programado y nos da lugar a otra estructura. Entonces, de esa manera, esto aquí se da, no es tan común, pero igual se da de manera repetitiva si es que el virus es muy infeccioso, justo lo que le pasó al coronavirus. Y entonces esta cepa puede mutar, entonces va a cambiar, ya sea en perjuicio o ya sea a favor del virus, ¿no? En este caso es lo que pasó en Inglaterra. Entonces, tenemos que saber que esta no es la primera mutación de coronavirus. Han habido bastantes mutaciones previas. De hecho, el mismo coronavirus de esta pandemia es la mutación de otro coronavirus que lamentablemente se adaptó para infectar y, bueno, perjudicar a los humanos. Entonces, este juego o esta situación es básicamente el cambio de mutaciones constantes que se ha dado. Y bueno, esta cepa no es la primera que hubo en Inglaterra, o al menos en Europa. Yo recuerdo que hace unos meses en Dinamarca también se pusieron en alerta porque fue una cepa de coronavirus que estaba presente en los bisones. Recordemos que en Escandinavia, que es este lugar, o esta parte nórdica del continente europeo, donde están Dinamarca, Suecia, Noruega, los bisones son uno de los animales de ganadería más comunes que hay. Y obviamente esto causó mucha alarma, porque habían bastantes granjeros que tenían bisones y si había una nueva cepa que podía infectarse por ahí, pues dejó en jaque a estos países. Sin embargo, luego se vio que no era tan perjudicial y el caso pasó a segundo plano. La buena noticia es que, como les dije, esta mutación no es más letal que la cepa inicial de Wuhan, tienen los mismos números. Lo que ha pasado es que se han duplicado o triplicado los números de casos positivos en Inglaterra. Entonces, obviamente esto va a causar alarma, pero por ejemplo los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, han seguido siendo los mismos antes y después de este primer rebrote de coronavirus por esta nueva cepa que surgió en Inglaterra. Entonces, no significa, lógicamente, que esto sea más peligroso, pero es más infeccioso. Entonces hay que cuidarse mejor, sobre todo estar alerta, porque al momento que llegue en el Perú, por ejemplo, Dios no quiera, pero al momento en que llega al Perú, ya es responsabilidad de cada uno pues velar por sus intereses y cuidar. Ahora, finalmente, la pregunta que todos están esperando que sea resuelta. ¿Pueden estas vacunas ser efectivas contra esta nueva cepa de coronavirus? Bueno, dependiendo de la mutación de un virus, es que se determina si esta nueva cepa afecta o no a estas vacunas. En este caso, se han detectado 9 mutaciones en la espícula, la cual es la proteína Spike o proteína S. Esta proteína es esencial para determinar si al momento de ingresar a nuestro cuerpo, el coronavirus puede o no infectarnos. En este caso, esta mutación justamente se ubica en esa proteína, en la Spike. Y las vacunas contra este tipo de coronavirus se están centrando en esta misma proteína para generar anticuerpos. Es decir, si la proteína Spike en esta nueva cepa es afectada, lógicamente también va a afectar la estructura inicial que tienen estas vacunas para poder anular el coronavirus. Por lo cual, esto significa que las diferentes vacunas como Pfizer o Moderna, las de ARN mensajero o las de adenovirus, que son en este caso las de Oxford, AstraZeneca o la rusa de Sputnik 5, van a tener que adecuarse. Por lo cual, el virus puede cambiar, pero la vacuna lo único que necesitaría sería una simple modificación en su estructura genética, algo que estos laboratorios afirman que sí es posible realizar. Por lo cual se dan estas nuevas modificaciones si fuese necesario, así que no debería suponer un problema para las vacunaciones que ya han empezado en varios países. Por ello, es importante, según los científicos,
realizar seguimientos de las variaciones y diferentes linajes de coronavirus en cada país, ya que el mismo coronavirus que está en Wuhan ya no es el que está infectando a las personas el día de hoy. Son varias mutaciones y linajes que se han producido en base a esto. Es más, en el Perú creo que hay 10 tipos de linajes diferentes de coronavirus, por lo cual se tendrían que analizar si estos linajes son o no son más mortales, o si en verdad pueden afectar a las vacunas, y realizar este tipo de vacunas especializadas o vacunas personalizadas para cada país al momento de realizar la vacunación. De esta manera, chicos, le pongo final a la edición 5 de Fast Check Newsroom. Como han podido ver, es una edición bastante corta, como lo traté de hacer. Creo que no hemos llegado ni a los 10 minutos, como tal hemos estado a los 10 minutos. La cosa es que ha sido mucho menos que la otra, porque más que todo era un boletín informativo rápido sobre esta nueva cepa. Hemos visto que había mucha alarma, mucho, digamos, descontento, perjuicio en la población. Entonces, al momento de poder hacer este video, espero que tengan un panorama más claro y sepan que no es más peligroso, pero que se puede infectar más, hay que cuidarnos mejor. Entonces, justo ahora que estamos, este será el 31 de diciembre, pero tal vez lo estarán viendo el 1 o el 2 de enero, que sí, quería desearles felices fiestas y feliz año nuevo a todas sus familias. Un saludo de mi parte. Esperemos que el 2021 sea un año mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Porque creo que peor no nos puede ir. Entonces les mando un gran saludo, soy Mateo Espinosa, el presentador, y nos veremos en una siguiente edición. Chao. XD XDDDD